Ok, buenos días todos y todas. Para mí es sumamente grato tenerlos aquí en este espacio. Mucha gente maravillosa compartiendo en este día. Para mí que estemos todos aquí, ¿verdad? Con el profesor Francisco José Ramos, ya este encuentro de por sí, para mí constituye una victoria, una celebración. Voy a hacer una breve introducción a la conferencia, también hacia el profesor, antes de pasar como tal a su ponencia, ¿ok? Vamos a quitar la música de fondo. Buen día, bienvenidos. Ok, comienzo por decir que es para mí un honor compartir con ustedes, estudiantes, compañeros y amigos, la presencia de una persona que he considerado uno de mis mejores profesores de todos los tiempos, no solo por lo aprendido, sino también por el acto propio de su enseñanza. Es uno de esos profesores que aunque el tiempo pase, aunque no haya presencia y aún no haya comunicación constante, hay algo que, sin embargo, se sostiene, algo que en el pensamiento continúa dialogando y provocando, algo que nunca deja de reverberar. Pudiera utilizar las palabras de Van Gogh hacia su hermano, Theo. El molino ya no está, pero el viento sigue todavía. O quizás también parafraseando algo del poeta Dylan Thomas cuando dijo, la pelota que se arrojó cuando jugábamos en el parque aún no ha tocado el suelo. El buen enseñante ofrece siempre algo que continúa reverberando, haciendo eco en la eternidad de quien ha sido su estudiante, algo que no cae, algo de cierta fuerza vital que no desfallece. Profesor, agradezco sumamente la oportunidad de haber sido su estudiante entre los pasillos y las plazoletas de la UPR en Río Piedra. Gracias. Ok, quisiera comentar de una manera muy breve cómo hemos llegado a este día. Resulta que propuse ofrecer una clase este semestre que lleva por título Mitología de la India. Este curso tomó 17 estudiantes matriculados oficialmente, pero que sin embargo hemos venido a sumar 22 con los no matriculados que se han añadido por el puro deseo de saber. Todos estos estudiantes son muy comprometidos e inquisitivos, muy entusiasmados para explorar y conocer lo que se ha dicho acerca de la experiencia humana, la vida, la muerte, la conciencia, el tiempo, la sexualidad. Muchos de este grupo son de primer año, algunos de las ingenierías, otros de las ciencias, otros de las artes. Todos decidieron matricularse en un curso de 3 horas los miércoles en la tarde para encender, a mi entender, un fuego y adentrarnos en la sabiduría antigua de la India. Puedo decir que soy sumamente afortunado de coincidir con este grupo de estudiantes que no han titubeado en pensar lo que se tiene que pensar y también decir lo que se tiene que decir y, cómo no, sentir lo que se tiene que sentir, más allá del bien, más allá del mal, más allá de la culpa. Por eso me propuse ofrecerles lo mejor y en ese sentido decido convocar a uno de los mejores para hablar del tema que nos une. Es así como llega hoy, 1 de abril del 2025, a nuestros espacios el profesor Dr. Francisco José Ramos. Ahora, unas breves palabras acerca de quién es el profesor. Francisco José Ramos es licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. En 1977 se traslada a Francia y se matricula en el Departamento de Filosofía de la Universidad de París 8. Del 77 al 80 asiste a los cursos de François Châtelet, Gilles Deleuze, Alain Badiou y otros. También asiste durante los mismos años a las lecciones impartidas por Michel Foucault en el Collège de France. Es cofundador y ha sido presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Filosofía. Es autor de una obra filosófica con los siguientes títulos: Estética del Pensamiento 1, el drama de la escritura filosófica; Estética del Pensamiento 2, la danza en el laberinto; Estética del Pensamiento 3, la invención de sí mismo; la significación del lenguaje poético, fulguraciones y breve tratado ontológico poético que está actualmente en prensa. Es autor de una obra poética publicada hasta ahora en 2 volúmenes, Cronografías y Erocema. Ha dictado alrededor de una centena de conferencias y seminarios en la Universidad de Puerto Rico, en los recintos de Río Piedras, Mayagüez, Bayamón, Calley y Humacao. Organiza desde el 1983 hasta el presente los talleres de filosofía para la comunidad
y ha dictado el seminario de ética dentro del marco del taller del discurso analítico y es también colaborador de la Internacional del Foro Lacaniano de Puerto Rico. Ha sido profesor del Instituto de Estudios Budistas Hispano con sede en Veracruz, México, investigador invitado en la Universidad de Georgetown, profesor invitado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, conferenciante invitado en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad de Bangkok, Universidad de Sri Lanka y Universidad de Pekín, entre otras. Ha sido profesor de Humanidades y Filosofía en la Universidad de Puerto Rico y en la actualidad es catedrático jubilado de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras. Adicionalmente, también es miembro numerario de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española. Profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Por favor, un gran aplauso para el profesor Dr. Francisco José Ramos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Me siento muy sorprendido de ver gente tan atenta y tan joven para escuchar un asunto complejo y muy antiguo. Yo voy a intentar, podría hablar 5 horas y sintetizar un asunto, como ya dije, complejo. Debo también añadir a lo que acabo de decir que asuntos de este nivel de complejidad son los que, para los que está diseñada la universidad desde hace siglos. Así que me alegra que todavía haya el espacio y la oportunidad para hacerlo, porque ya saben que la situación actual a nivel mundial no lo favorece. Así que quisiera felicitar cálidamente al profesor Cristian Rodríguez por su esfuerzo y por sostener esta dignidad de pensamiento. También por su digna invitación y tan realmente cariñosa que agradezco mucho. Me siento muy agradecido. Así que, nada, empecemos. También me pareció simpático ser recibido por alguien que considero mi amigo, que es Ravi Shankar. Esa música maravillosa que escuché mucho siendo yo adolescente. Estaba muy de moda con los Beatles y todo esto. Y es un verdadero maestro y pensador de la música de la India. Y el curso Mitología de la India, vamos a empezar por el nombre, provocaría un cierto resquemor en la India, porque en la India no reconocen que su tradición de deidades, que son muchas, y de legados milenarios de hace 3.000, 4.000 años, sean el nombre mito, lo aceptan, lo ven con resquemor. Como ven con resquemor todo lo que viene de Occidente por razones obvias, históricas, que no voy a entrar en detalle porque me puedo quedar ahí, entonces sí que la cosa termina mal. La responsabilidad inmensa que tiene el imperio inglés en muchas cosas, en lo que hizo la India, pero también en salvaguardar mucho de sus tradiciones por escrito. Porque la India, y vamos a empezar por ahí, tiene la India todavía al día de hoy, una percepción del tiempo que no es la que prevalece en Occidente. No hay una preocupación cronológica. Es una preocupación de entrada con, por decirlo así, con un tiempo que no tiene principio ni fin. Es una intemporalidad dentro del tiempo. De ahí la palabra eón, en griego, y que en la India
apunta a esta dimensión, quizás la palabra eternidad se acerque a recogerla. Kalpas, se dice en sánscrito y en pali, son dimensiones del tiempo incalculables. Y esa perspectiva es la que prevalece en la cultura de la India al día de hoy. A pesar de todo su proceso de modernización, a pesar de toda su transformación de alta tecnología, a pesar del capitalismo voraz, del que nada en el planeta está excluido hoy en día, la India mantiene intactas sus milenarias tradiciones y es algo que impresiona mucho. Eso de una parte. Por otra parte, impresiona mucho algo que Octavio Paz, que vivió en la India mucho tiempo, fue embajador de México allí, y escribió un libro bellísimo sobre la India y escribió poemas inspirados en la India, un país que lo caló mucho y descubrió que la comida mexicana y la comida de la India se parecen. Y él dijo, ¿cómo se encontró esto? Así que la cuestión empezó por la gastronomía, como buen mexicano. Y a partir de ahí empezó a interesarse la historia de la India, la tradición, y dice algo con lo que quiero sentar las pautas de esta intervención mía aquí hoy. Y es que en la India hay una muy, por lo menos, extraña, insospechada mezcla de espiritualidad y violencia, que no se sabe de dónde empieza una y termina la otra. Hay una violencia a todos los niveles en la propia estructura de sociedad de castas. Hay una violencia en la increíble miseria y pobreza del país. Hay una violencia incluso en las prácticas ascéticas de los que se provocan el tormento del cuerpo para elevar la mente a un plano superior de existencia. Hay una violencia que llevó de su independencia a la guerra civil, a ese desgarramiento que todavía existe entre la India musulmana y la India brahmánica. Hay una violencia que adquirió un particular carácter cuando la invasión del Islam entre los siglos X, XI de la era común y que convirtió el asunto de la llamada religión en un problema bélico, con la idea de un solo Dios. Entonces quizás sea una buena manera de empezar y de seguir. En la India hay muchas deidades y hay una Trinidad que muy probablemente inspiró la Trinidad cristiana porque es interesante lo que se ha escrito sobre los vínculos del cristianismo con... De hecho, hay historias un poco bobas y tontas que dicen que Jesús vino de la India y que se dicen muchas tonterías así. Pero el vínculo está. Y tiene que ver con la idea de este Brahma, sin N al final, que es el Dios creador. Vishnu, que es el Dios de las reencarnaciones. Indra, Shiva, que es el Dios poderoso de la destrucción y de la creación. Junto a eso hay multiplicidad de deidades, mucho más que en Grecia, que siguen siendo en la India como una presencia cotidiana en la vida diaria de la gente, en los templos y en todos los espacios públicos y privados. Eso es una parte. De otra parte, está la tendencia a la estructura lógica del pensamiento, a una forma de pensar que, si bien se distingue, por ejemplo, de la griega, es extremadamente rigurosa, tanto en el desarrollo de las formas del pensamiento como en el desarrollo del discurso. Y también a la poesía y al teatro y a la danza, que son indisolubles, no se pueden separar. De tal manera que
cuando hablamos de la India, como también en China, pero no voy a hablar hoy de China, porque ya ahí sí vamos, que es otra cultura antiquísima. Pero lo que sí tiene que estar claro aquí de entrada es que las categorías de filosofía, religión, mito, ciencia, como categorías separadas, acá eso se colapsa, no existe. Aquí lo que hay es una tradición íntegra de pensamiento, que adquiere distintas dimensiones, ¿ya? Según la manera en que se discurre y se despliega el acto mismo de pensar, porque ahí está el detalle. Para la India, como para las culturas antiguas, hay tres tipos de acciones. Las acciones del pensamiento, las acciones del lenguaje y las acciones del cuerpo. Todas esas acciones nos comprometen, momento a momento. Todo lo que pensamos en cada momento tiene sus consecuencias, aunque no lo expresemos. El punto en el que todas esas acciones se encuentran o por el que todas esas acciones se articulan, eso es el deseo. Y la manera en que esas acciones se organizan, eso es el karma, en sánscrito. Y el deseo, en Pali, Tanja, ahora voy a explicar lo que es Pali, porque me trae aquí a hablar del budismo, y Trishna, en sánscrito, implica de entrada la necesidad que tiene el ser humano, entre todos los otros seres vivos, de hacer algo con eso que desea. De tal manera que el deseo no solamente la combustión de nuestras acciones, sino aquello que las mueve y las guía. Por lo tanto, el desafío fundamental, vamos a llamarlo así, de todas las tradiciones de pensamiento de la India, y aquí solamente voy a hablar de la filosofía, es cómo lidiar con el deseo. Cómo lidiar con el ansia de existir. O también, como podría decirse, o prefiero yo decir, cómo lidiar con la tentativa de existir. Estoy pensando en el conatus de Spinoza. Spinoza parecía que era de la India y de allá no parecía, o de China. Ya en la época lo decían, este es un tipo muy raro, este Dios de Spinoza, esto suena a chino. Y de hecho ya desde el siglo XVII, en el diccionario de Robert Bale, entrada de Spinoza esto es un ateo irremediable, porque ese Dios nuestro no es. Entonces, menciona Spinoza porque Spinoza apunta a un aspecto fundamental de todo lo que estoy diciendo, que está muy afín con lo que acabo de decir de la India. Dice Spinoza: la esencia de la condición humana es el deseo. No es la razón, es el deseo. En latín, conatus. Y conatus es el esfuerzo por perseverar. Por eso podemos decir, y me acojo aquí a un planteamiento de un pensador japonés, budista, que en realidad no existimos ni tampoco dejamos de existir, que en realidad intentamos existir, que todo el esfuerzo de la vida es por llegar a ser, porque ser de ser no hay, y dejar de ser, por lo tanto, tampoco. Por lo tanto, desde el deseo es posible plantear el asunto fundamental del nacer y del morir. Es decir, ¿qué significa esto de nacer y qué significa esto de morir? Ese es el trasfondo común a todas las filosofías de la India. Hay distintas respuestas a eso.
Yo quería traer un ejemplo del Mahabharata, que ustedes creo que lo están estudiando, el Bhagavad Gita. No sé qué texto están viendo, pero hay una buena traducción a nuestra lengua hecha por un sabio catalán. La edición que yo tengo es muy bonita porque está en sánscrito, luego está transcrita al alfabeto nuestro y luego viene la traducción. Hay aquí un momento decisivo que quisiera mencionar solamente porque podríamos estar largas horas con este libro maravilloso, donde estoy buscando aquí la página. Aquí está. Es un diálogo entre Arjuna y Krishna. No voy a entrar en detalle quiénes son, supone que el profesor le haya hablado de esto. Y tampoco hablar del contexto de él, porque entonces no termino. Es más, me entusiasmo y ahí quedo. Escuchen esto, porque este es el punto de partida de todo lo que voy a decir luego. ¿Qué fuerza es, oh Varshneya, la que empuja al hombre a actuar de modo dañino? Aquí usa la palabra el traductor pecaminoso, pero hay un problema aquí, que es la tendencia que hay, sobre todo en la tradición española, a cristianizar los términos. Y entonces eso es un problema porque pues, no todo el mundo es cristiano. De hecho, lo que yo he descubierto en mis visitas a estos países de la India, llegando hasta China, es que ahí no es que Dios haya muerto, es que ahí Dios nunca ha existido. Por eso ni siquiera el problema del ateísmo lo tienen, ¿no? Así que, y eso es más de la mitad, o sea, son billones de personas en el planeta, o sea, no son 2 o 3 gatos. Así que el cristianismo es una gran religión, es parte de nuestra cultura, pero no es lo único que hay, ¿eh? Simplemente no lo olvidemos. ¿Qué fuerza la que empuja al hombre a actuar de modo errático, también se podría decir? No voy a detener los términos de sánscrito porque me puedo entretener mucho ahí. Aún contra su voluntad, como si se hallara impotente ante ella. Esa es tremenda pregunta. Esta es la respuesta del Dios, Krishna, que es un avatar de Vishnu. Y de ahí viene el nombre, según algunos, de Cristo. Por ahí entran muchas historias. Y la respuesta es esta, es clarísima. El deseo ávido y la ira, la furia, nacidas de la pasión, el mayor de los males, suma de la destrucción, tal es el enemigo del alma. Alma. ¿Cómo se dice alma en sánscrito? ¿No están estudiando sánscrito? Atman. Atman. Esa es interesante, porque el sánscrito es una lengua indoeuropea, de las más antiguas. Ahí vienen todas las lenguas de Europa. La única lengua moderna que conserva prácticamente ese término es el alemán. En alemán, la palabra Atman, no casualmente, está en la palabra Atmen, que en alemán es respiración. Ah, tremendo detalle, porque la respiración es lo que sostiene los deseos del alma. Somos porque respiramos. Vaya
manera de ser. Y de eso no está excluido ningún mamífero. Por lo tanto, sin respiración no hay deseo. Sin deseo no hay vida. Sin vida no hay muerte. ¿Se entendió eso? It's not so difficult to understand. Okay. Y ahí hay un encuentro fundamental de experiencia vital. ¿Ya? Cuando nace el Buda, por allá por el siglo VI de la era común, antes de la era común, perdón, en Lumbini, eso es hoy está en una ciudad en Nepal, lo que hoy es Nepal, al pie del Himalaya. El reino de Magadha, donde pertenece Buda, es un reino como todos los reinos de la India entonces, empapados de la tradición brahmánica y del Mahabharata, y de toda esta noción del deseo y del alma y de la respiración que le he dicho. De tal manera que se puede decir que el Buda, su trasfondo cultural es el hinduismo, en una de sus vertientes, que son muchas. Entre las distintas vertientes del hinduismo en la India no hay guerras. En la India nunca hay guerras llamadas de religión o por creencia, hasta el momento que llegó la idea del único Dios, el Islam. Ahí la cosa se puso fea porque hay un Dios que no soporta a los otros dioses y ahí, bueno, ya sabemos lo que sigue pasando. Entonces, hay tantos dioses en la India, pero los indios lo solucionaron muy fácil. Toda esa multitud de dioses, en realidad, son un solo ser. El único ser que realmente hay. Ese es el trasfondo en el que se educa Buda, ¿eh? Y ese es Brahman, con N. El impronunciable, lo absolutamente absoluto, lo que rebasa por completo todos los planos de existencia y al mismo tiempo los envuelve. Ese es Brahman. Y hay una lengua que ha sido capaz de transmitir la experiencia primordial de esa existencia. Y esa es la lengua sagrada del sánscrito, cuya sola sílaba lo dice todo. Om. Ahí empieza y termina todo. Palabra que se ha vulgarizado enormemente con esta terrible vulgarización de las prácticas del yoga. Ahora cualquier tusa por ahí es maestro de yoga. Y abundan los maestros de yoga. Y cualquiera, ya vivimos en el reino de cualquiera. Y eso es que cualquiera puede ser cualquier cosa. Y eso es un mierdero impresionante. Nos ha tocado vivir, y esto es una afirmación contundente, la era inhóspita de la Organización Mundial de la Estupidez. Y está seriamente extendida por todos los rincones del planeta. Es una estupidez vociferante, robusta y orgullosa de sí misma. Basta escuchar al presidente de Estados Unidos para dar un vivo testimonio de ello. ¿Qué es la estupidez? La puedo definir sin ningún problema porque me dedico a la filosofía y llevo décadas pensando la diferencia entre estupidez, idiotez e imbecilidad. Y ya por fin, porque la época me anima a ello, y ya por fin he logrado unas definiciones siempre, llamarle, dicen lógica estipulativa, o sea, siempre se pueden cuestionar, no son categóricas, pero vamos, las comparto. Es un paréntesis indispensable para hablar del Buda, porque la enseñanza del Buda
como lo es en general la filosofía, es el antídoto contra la estupidez y la ignorancia. Ahí está el detalle. ¿Ok? Así que esto es fundamental. ¿Qué es la estupidez? La estupidez es la incapacidad de la inteligencia humana, porque la estupidez es algo muy humano. Los animales no son estúpidos, no hablan además, no tienen para dificultad para calibrar las consecuencias de las acciones. Por lo tanto, vivimos enmarañados en nuestra estupidez. Y aquí viene el detalle. No hay gente estúpida, hay actos estúpidos. Porque según la tradición budista, somos lo que hacemos. No hay un ser detrás del hacer. Uno es lo que uno hace. De tal manera que lo que somos es aquello que decimos, pensamos y hacemos con nuestros cuerpos. La idea del yo es una idea lingüística gramatical, neurofisiológica, necesaria, que se construye a partir de las acciones. ¿Estamos? No estoy diciendo esto para convencerlo. Estoy diciendo esto para ver si se entiende. Y esa es la estupidez. Por lo tanto, hay un dicho polaco que dice así: mientras más inteligente se es, más estúpido se puede llegar a ser. Porque a veces la inteligencia deslumbra e impide ver realmente lo que hay. ¿Estamos? Por lo tanto, la estupidez no está reñida con la inteligencia, por lo contrario, va lo uno con lo otro. Ahora, la imbecilidad es otra cosa. Y voy rapidito porque se me agota el tiempo hablando de estas tonterías. La imbecilidad es la debilidad del pensamiento. Del pensamiento. Es la pusilanimidad. La falta de carácter. La cosa ñoña, fofa, pendeja. El pendejismo, esa es la imbecilidad. Es no ser capaz de estar a la altura de la fuerza y de la oportunidad de haber nacido humano. Eso es la imbecilidad. Y la idiotez, todo lo dice. El enclaustramiento en el mundo privado de los deseos. Eso hoy abunda. Ese refugio en mi propia vanidad y en mi propia demanda de amor y de deseo, esa es la idiotez. Viene del griego idein, que significa privado. De ahí también viene idea, podríamos seguir por ahí, es interesante. No sé si han leído El idiota de Dostoyevsky. Es una de las grandes novelas del gran compositor, el gran escritor ruso. Y la literatura rusa es maravillosa. Y hay que recordar en estos tiempos de seres despóticos y autócratas, como Putin, como el otro, son muchos. Y se copian los unos a los otros. De que esos seres son nada más que episodios fugaces y pasajeros en medio de una cultura maravillosa como es la cultura de Rusia, que han dado una música, una literatura y una poesía sencillamente extraordinaria. ¿Bien? Sé que cuando veamos a Putin, compadezcámoslo y digamos, pobre hijo de... Lo que tenemos ahí es un hijo de la gran Rusia, que rebasa por completo a ese infeliz. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, sigamos. Si eso es la enseñanza de Buda y la filosofía en general, un cuestionamiento, una confrontación con nuestra propia ignorancia y con nuestra propia estupidez, ¿qué es lo que el Buda, a partir de ese trasfondo en el que él se educa, logra transmitir durante
40 años de su enseñanza. Del momento de su despertar, de Shaka Gautama, Buda, llamó Buda porque se queda despierto, pero su nombre es Gautama, que es un nombre muy común en la India, Siddhartha. Hasta el momento de morir, a los 80 años se calcula. En la tradición budista, y yo les compartí esto en un resumen que le envié al profesor, se dice que son 3 las marcas de la existencia. Que el esfuerzo por existir se puede reconocer en base a estas 3 marcas. Me podría detener aquí en los términos en Pali. El Pali es la lengua en que el Buda impartió su enseñanza. Es una lengua que ya ha desaparecido de la India. Está recogida solamente en los textos budistas, el canon Pali, del Prákrito, que es una lengua hablada que ya no se usa, es una vertiente del sánscrito. No es del todo correcto hablar de dialecto. En fin. La lengua Pali es la que nos accede directamente a la enseñanza de Buda. No me puedo detener en ello por falta de tiempo. Pero sí es importante entender ciertas expresiones que nos van a ayudar a reconocer, aunque sea brevemente, estas enseñanzas. Leo un texto canónico, o sea, del canon Pali, que me parece el texto fundamental, uno de los textos más importantes de todo el legado de Buda, y que ahí nos vamos a concentrar de ahora en adelante y no creo que podamos pasar de ahí. A ver, va bien. Escuchen bien. Es una traducción del Pali. Aparezcan o no los Tathagatas. Tathagatas es uno de los epítetos de Buda. Un epíteto es el nombre de respeto con que se reconoce a alguien. Por ejemplo, en la Ilíada, Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Son maneras de reconocimiento que denotan la virtud de lo que se reconoce. Los Tathagatas, por lo tanto, son aquellos seres que han encontrado lo que significa estar aquí, lo que significa nacer y lo que significa morir. He dicho, han encontrado lo que significa. Piensen bien las palabras. ¿Está bien? Y yo tengo el entrenamiento de cuidar bien las palabras. Porque las palabras son seres vivos. Y las palabras pueden salvar a una persona y la pueden asesinar. Y las palabras te pueden hundir y te pueden rescatar. Porque somos los animales que tenemos palabras, dice Aristóteles. Eso nos distingue de otros seres vivos. Y entiendan bien esto. Eso no es un privilegio del hombre. Eso es una oportunidad. Pobre perrito que no habla. Entonces, pobre perrito que no habla, pero mejor que no hable. Lo desgraciado es hacerle hablar y tratarlo como si fuese un ser humano, cuando es simplemente un perro. ¿Ven el grado de perversión que hay en nuestra sociedad? Humanizarlo todo para someterlo, explotarlo y domesticarlo. Y a partir de ahí, ejercer nuestro dominio. Y en San Juan ya se me hace cada vez más difícil. Cuando veo a alguien paseando, a alguien, de ser un bebé o un perrito. Me tomo con cada sorpresa. Y entonces hay algo mal acá, en la chola. Algo mal. Cuando usted le pone botitas para que no se ensucian. O lleva un psicólogo a un perro, que soy psicólogo de perro. El fracaso de la psicología. O sea, entonces, lean a Cervantes, diálogos entre perros. Perro. En griego perro se dice kínicos, que es cínico.
entonces vamos a darle su lugar a los perros, ¿eh? Y a los humanos el suyo, que es la oportunidad de entender lo que significa haber nacido y morir. Sigo. Aparezcan o no los Tathagatas, sigue habiendo el hecho de que todos los fenómenos condicionados son transitorios, fugaces, impermanentes. La palabra impermanente no existe en castellano, pero vamos, debería existir. Lo he propuesto en la academia, pero no me ha hecho ni caso. Porque claro, eso no se habla. En fin, a mí no me hace mucho caso. No importa. Con que me hagan caso ustedes, con eso me conformo. Estoy sonando patético, eso es parte de la actuación. Bueno, aparezcan o no los Tathagatas, sigue habiendo el hecho de que todos los fenómenos condicionados, sabe Sankara Anicca, son impermanentes, transitorios. Entonces esto es fundamental. Porque esta es la noción del tiempo que introduce Buda y que hace, que subvierte las coordenadas culturales de la India entera. Porque el Buda dice, si eso es así, por supuesto que hay dioses, pero los dioses mueren. Y si eso es así, Brahman, ese Dios que ustedes veneran, es un gran poder, pero es una invención de la mente. Anda. Entonces Brahman es una creación poderosa de un ser con poder. Ateísmo, no. Porque ateo significa ateus, negar la existencia de lo divino. Y Buda no está negando la existencia de lo divino. Lo que está diciendo es que lo divino también se acaba. Por lo tanto, todo lo que hay, todas las formas de vida en el universo, orgánicas o inorgánicas, todo tiene su momento de aparecer y su momento de desaparecer. ¿Entienden eso? Eso es lo que se llama condicionado. ¿Por qué condicionado? Porque lo que hay es un entramado infinito de interrelaciones, de fuerzas energéticas que están constantemente produciendo actividad en el universo. Eso es lo real. Esa es la primera marca de la existencia y tiene una dimensión cósmica. ¿Qué quiere decir eso? Que rebasa lo humano. Entonces ya de entrada el Buda nos coloca en el universo. ¿Entienden eso? Ortega y Gasset, un pensador que he aprendido a respetar cada vez más, un gran pensador de nuestra lengua, dice esto, y está aquí en el resumen que les envié. Esta frase empata perfectamente con lo que acabo de decir. En la fe se está, en la duda se cae, en la filosofía se sale al universo. Eso es maravilloso. De tal manera que la filosofía es de entrada cosmopolita. No hay un solo rincón en el universo que no ataña a la experiencia filosófica. ¿Estamos? Por eso hay que tener mucho cuidado con las filosofías nacionales, porque es un empobrecimiento del referente universal de la filosofía. ¿Estamos? Ahí hemos llegado. De entrada el Buda propone una filosofía que tiene un carácter cosmopolita. Es decir, abarca el universo entero. Todos los fenómenos condicionados son
fugaces. Entonces nosotros intentamos los humanos medir esa fugacidad. Y ahí se inventó el reloj. Bueno, el reloj es un invento muy antiguo, el reloj de arena, muchas maneras de medir. Todo esfuerzo de medir el tiempo es un asunto humano y muy humano. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir eso? Que esta dimensión fugaz del tiempo está fuera de toda medida. ¿Se entiende eso? Ahora le otorgaron el premio Nobel, creo, que es de física, química, a una investigadora porque logró identificar los atosegundos. Eso es un término ahora introducido en física. Los atosegundos son los... Estaban los nanosegundos, pero ya eso no es nada. Son los atosegundos, que creo que es 10 menos 16 o menos 17, que sigue añadiendo ceros por ahí. O sea, es algo increíble, pues eso se ha medido ya. Claro, con los recursos de la técnica, cuánticos sobre todo. Pues bien, aquí está la clave para entender esto de anicca. Anicca es inconmensurable. No hay ni subjetiva ni objetivamente una representación real de eso. ¿Ya? Eso cada uno lo puede experimentar si se lo propone. De hecho, lo experimenta, aunque no lo sepa. Ejemplo. A ver, compruébenlo. Mientras más intenso es un placer, más fugaz se vuelve. Mientras más doloroso es un momento, más largo se hace. ¿O no? Nada más fugaz que un orgasmo. ¡Pum! Y se acabó. ¿Y todo esto para eso? Pues sí. Porque eso es lo que hay. La experiencia orgásmica es la experiencia indicativa por excelencia de la fugacidad. Pero que está envuelto ahí el deseo. ¿Y qué es lo que mueve el deseo? A seguir deseando. Por lo tanto, hay un conflicto. La demanda del deseo es infinita y aquello que lo satisface es fugaz. Por lo tanto, aquí viene la segunda marca de la existencia. Todos los fenómenos condicionales son insatisfactorios. La satisfacción puntual es el placer, los momentos de placer, pero se va. Y luego tengo hambre de nuevo. Y entonces hago gulú gulú una vez, y ese es el nombre de un amigo africano que me parece una manera hermosa de llamarle al acto de amor gulú gulú. Es un amigo de Senegal, yo lo aprendí en París. Alors, mon ami, je viens de faire goulou goulou, je suis très très plein de joie. Yo vengo a hacer gulú y estoy lleno de alegría. Pero el gulú gulú se acaba. Y entonces siempre más, más, más. Por lo tanto, ¿cuál es la ley del deseo? Seguir deseando. ¿Ya? Esa es la respuesta del Buda a Krishna. Por lo tanto, no es por la satisfacción del lado de la satisfacción de los deseos que vamos a conseguir ¿qué? Liberarnos de nuestra ignorancia. De hecho, mientras más apegados estemos a nuestros deseos, más vasallos somos de nosotros mismos, de nuestra propia ignorancia. ¿Se entiende ese planteamiento? Así que todos los fenómenos condicionados son insatisfactorios porque todos los fenómenos condicionados son fugaces. Y aquí viene la tercera marca de la existencia. Todos los fenómenos condicionados e incondicionados, ya hablaré brevemente de eso, son impersonales.
insubstanciales, vacíos. Entonces aquí tenemos 3 elementos que nos ayudan a reconocer lo que hay, sea cual sean sus creencias y sus convicciones. Da igual, da igual. Usted puede reconocer esto. 1, la fugacidad. 2, la insatisfacción. El tercero es más difícil, pero no es difícil si uno se esfuerza, incluso intelectualmente, la impersonalidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el asunto se explica así. Si todo está relacionado, si todo lo que somos, lo somos en relación a, y no solamente a uno mismo, sino a todo lo que hay, empezando por el aire que respiramos, ¿no? Las moléculas, las células, ¿no? La luz. ¿No? Sin eso no hay. O sea, sin aire no hay respiración. Sin respiración no hay vida. Sin vida no hay la idea de yo, así, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, esa es la interrelación, ¿ya? Y eso se da tanto en el plano de los seres, de lo vivo como de lo no vivo. Si todo es así, pues entonces esto es un planteamiento crucial que va a cuestionar la noción de Atman. Y es que nada existe en sí ni por sí mismo. Todo existe en relación a las condiciones que hacen posible su existencia. Por lo tanto, nuestra entidad está vacía de sí misma. ¿Se entiende eso? Nosotros tenemos un nombre, tenemos un apellido, tenemos una figura, tenemos un aspecto, tenemos una identidad, etcétera, etcétera. Pero si uno sigue rebuscando ahí, uno se encuentra que cuando todo eso se desmantela, lo que queda es un punto, una pulsión vital, que es tan simple como compleja, es decir, que no se distingue en nada del universo entero. Y eso es cada momento de vida. ¿Ah? Y de aquí una enseñanza clave de Buda, que el momento no se aparte de vosotros. Ahora, aquí viene algo importante. El momento no es el presente. El momento no es el pasado. El momento no es el futuro. No hay momento que no sea este momento. Da igual el marco de referencia en que uno se ubique. Allá, a millones de espacios, de años luz, aquí, en un plano microscópico o cuántico. Lo que hay es el momento. En la mecánica cuántica eso se empieza a vislumbrar con la famosa teoría de Heisenberg, el principio de incertidumbre. Y por ahí podríamos seguir, pero yo no tengo tiempo para más. Por lo menos podemos decir, resumiendo, que la enseñanza de Buda, y esto lo puedo decir hoy, en otro momento podría ampliarlo, es una enseñanza que es un llamado a estar atento a la extraordinaria oportunidad de haber nacido humano para realmente asumir las consecuencias de lo que decimos, hacemos y pensamos. Y vivir a la altura de ello. De ahí surge espontáneamente la compasión, que en la tradición budista no es identificarse con el dolor del otro o el sufrimiento ajeno, sino reconocer que ahí donde hay vida hay sufrimiento. Y reconocer la dignidad de todo ser que sufre, humano o no. Y hacer todo lo posible por no causar sufrimiento
o más sufrimiento donde ya bastante hay. Sobre todo, y esto es fundamental, no causarse sufrimiento a sí mismo. Porque estamos todo el tiempo con esta tendencia sadomasoquista a la automortificación. Somos los verdaderos verdugos de nosotros mismos. La enseñanza de Buda va dirigida a liberarnos de esa cárcel que no es el cuerpo, sino que es nuestra mente. Liberar la mente de sí misma, purificándola y abriendo las posibilidades infinitas de su entendimiento. Esa es nuestra razón de ser. Pero eso no es una razón, es un ser así. Por eso las cosas son como son. Y uno tiene que hacer el esfuerzo por entender lo que hay y vivir de acuerdo con ello. ¿Estamos? Esa sería, digamos, todo lo que tengo que decir por hoy. Hay que seguir pensando esto, pero no hay tiempo para más. Así que ahora una buena cerveza, Cristian, por favor. No, muchas gracias por la escucha. Y si hay preguntas, pues... Pues tenemos tiempo para preguntas y conversar. Si la enseñanza del Buda es una crítica al hinduismo, ¿cuál es la propuesta del Buda para romper con esa ignorancia? Bueno, la he resumido en lo que dije, ¿no? Pero para abundar en ello, las 4 nobles verdades, no he tenido tiempo de hablar de eso, señalan un sendero que el Buda llama el óctuple noble sendero, que son una manera de ir desarrollando la mente para darle a la mente toda su fuerza y su energía para entender lo que significa estar aquí ahora. Entonces, esa sería, yo no diría que el Buda critica al hinduismo. La palabra crítica aquí no sé si se aplica. En filosofía, el concepto de crítica tiene una historia muy importante, sobre todo a partir de Kant, y tiene un sentido muy específico. Más que criticar, lo que Buda hace con sus enseñanzas es advertir que hay una manera de clarificar la mente. Y que esa clarificación de la mente es la clarificación del universo entero. Entonces, de acuerdo con la enseñanza de Buda, por más infinitas que sean las distancias, nada nos es ajeno. Todo palpita en nuestro corazón y en el corazón de todos los seres vivos. No de un modo sentimental y afectivo, sino de un modo real y casi científico. Entonces, de tal manera que lo que hay que aprender, esa enseñanza está por todas partes. Y a nadie pertenece. Por lo tanto, nadie puede apropiarse de aquello que no es de nadie y que es la oportunidad para hacer algo digno con el hecho simple de haber nacido. Que nacer es un desgarramiento, lo sabemos. Ningún niño ha nacido riendo y eso, el día que eso pase, pues va a haber un problema porque por eso el llanto. ¿Qué es lo que distingue el nacimiento? El llanto. ¿Y qué es lo que distingue el momento de morir?
el desamparo. Ahí no hay mano que te ampare. Entonces es interesante ese círculo. El desamparo del nacimiento se reanuda en el desamparo del morir. Cuando uno ve un ser querido muriéndose, esa agonía es puro desamparo. Y cada uno lo va a experimentar de modo como ha vivido. Porque uno muere como ha vivido. Y como ha vivido es como ha pensado, o sea, como tú has hecho tu vida, pues así vas a morir. Pues es mejor no imaginarlo, ¿no? Entonces, la oportunidad está, y este es el desafío de Buda, en reconocer nuestra propia ignorancia. Y que la ignorancia consiste, en el fondo, realmente, en la ignorancia de lo que realmente hay. ¿Y qué es lo que realmente hay? La fugacidad, la insatisfacción y la impersonalidad. Eso es lo que hay. Eso es lo real. Por lo tanto, la ignorancia es la ignorancia de lo que hay. La sabiduría es el reconocimiento de lo que hay y la capacidad de vivir de acuerdo con ello. Esa es la sabiduría. Eso no solamente está en Buda, eso está en Nietzsche, eso está en Spinoza, eso está en Heráclito, eso está en Freud, eso está en Lacan, eso está en Einstein. ¿Por qué digo que eso está? Porque lo real puede ser reconocido desde las más diversas perspectivas. Si usted lee a Freud, usted lee El malestar en la cultura, Freud ya lo vio. Esto que Freud lo dice, claro, en sus propias palabras, porque pero ahí está. De tal manera que lo que el Buda enseña es a reconocer lo que hay, no a tratar de creer en lo que él dice. Porque el budismo no es una creencia, es una experiencia vital. Yo recuerdo que cuando conocí a un monje con el que todavía me une un vínculo fuerte, que es abad de un monasterio en México, venerable de una andicena. Recuerdo que lo conocí en 1999 era. Vino a Puerto Rico, traímos un grupo acá. Y yo, pues, impertinente y filósofo incordio, entonces quería poner a prueba al monje. Y le pregunté, a ver, contésteme, pero por favor, en pocas palabras y en la medida en que pueda, de manera, mire, yo qué insolente, que uno piensa en esas cosas. ¿Qué edad tendría yo? Pues tampoco era tan nene. Bueno, no importa, no voy a hablar aquí de edades. El asunto es este. A ver, ¿podría usted definir, pregunta típico del filósofo, ¿podría usted definirme en pocas palabras lo que es el budismo? Y se echó a reír. Así, y pasa, ya está riéndose este. Bueno, y se echó a reír, pero con una sonrisa compasiva. Y me dice, Francisco, se lo voy a responder brevemente, pero escuche bien. Y ahí me asusté. Me dio esta definición que se la comparto porque no es solo la mejor definición que se puede dar del budismo, sino probablemente de la filosofía. Pienso en Sócrates. Un ejercicio interminable de autoexperimentación. Y yo me dije, con todo lo que llevo experimentando en mi vida, yo entendí eso desde niño. Yo por eso era un niño tan terrible. Pobres padres. Yo ahí hubiese sido diagnosticado con todos los diagnósticos que dan por ahí ahora de psiquiatría, problemas de déficit de atención, problemas de hiperactivo, yo no sé cuánto y cuántas pastillas me hubiesen, pobrecito. ¿No? Filosofía, no hubiese empezado filosofía.
Me alegro que mis padres entendieron a esa pobre criatura que acababa de nacer. Claro, el Buda dice, ese experimento tiene no es un experimento así alocado. Hay una manera, es un experimento, digamos, controlado. Hay una manera de encauzar ese experimento y un horizonte claro. El horizonte es ver las cosas como son, no engañarse. Uno. Y el recurso es la propia fuerza vital para así hacerlo. Pero eso exige una disciplina tal que muy poca gente está dispuesta a ello. Y ahí empieza el detalle. Sin disciplina de la mente no es posible domar la inteligencia. Y de ahí ese es el propósito de la meditación en el budismo. No es controlar la mente, es verla tal cual es. Le preguntan a Bodhidharma, que introdujo el budismo en la China, viene de la India. Le pregunta el emperador, a ver, Bodhidharma, tú que vienes de allá, ¿cuál es el método o el camino de esa enseñanza? Y el Bodhidharma responde inmediatamente, la contemplación de la mente. ¡Bravo! Contemplar la mente es contemplar la materia. Porque quien dice mente, dice ¿qué? Cerebro. No brain, no body, no mind. No brain, no mind. No mind, no body. No body, never mind. Es un juego de palabras, no es mío, es un neurólogo, Antonio Damasio, a quien respeto mucho. Pero está muy bien. Ahora, ¿qué pasa? La mente no se puede reducir a la estructura neurológica del cerebro, que estamos viviendo la neuromanía. Ahora neurocoaching, neuro esto, neuro aquello. Es una obsesión con la neurología completamente estúpida. Entonces la ciencia ha alcanzado unos niveles de estupidez e imbecilidad indescriptibles hoy en día. Y fomenta altamente la idiotez. Entonces hay que ponerse en guardia hoy en día contra todo aquello que atente contra las posibilidades indefinidas de la inteligencia humana en función de la sabiduría. ¿Entienden eso? Ese es el desafío hoy en día. Y por eso no hay nada más sano hoy en día que dedicarse a la filosofía, al arte, y hay arte, entiendo, todas las artes, sin excepción, y a la verdadera investigación científica, que cuando es de verdad es. Y los grandes científicos, que los hay por ahí, lo saben. Por lo tanto, esos son los dignos quehaceres de la inteligencia humana. Y la meditación lo que ayuda es a poner eso en su lugar. Entender que la mente no es más que un momento. Entender que nacer no es más que un momento. Entender que morir no es más que un momento. Y que ese momento no tiene medida. Es decir, es inmenso. De tal manera, y esta es la conclusión provisional de la filosofía a la que me he dedicado, buena parte de mi vida, es que no hay diferencia alguna entre tiempo y eternidad. ¡Ah, qué bonito! Por lo tanto, la belleza está en lo fugaz y la eternidad está en lo efímero. Por eso es hermoso pensar en términos de las fugaces eternidades. Cuando usted está haciendo una buena cena o está consigo mismo en verdadera soledad. La palabra soledad es una belleza de palabra. Soledad significa estar consigo mismo. Eso es la soledad. Y uno puede estar así en medio de una multitud. Y no hay que confundir soledad con aislamiento.
En inglés la palabra es muy buena, loneliness. Por lo tanto, la soledad es lo que nos acompaña. Y cuando uno conquista la soledad, y es posible conquistarlo, uno se conquista a sí mismo. La angustia está ahí, el dolor está ahí, pero está en su lugar. No te agobia, ¿entienden? Pero eso solo se puede hacer meditando. No hay de otra. Yo he llegado a esa convicción. Por eso, pues eso. Aquí estamos. Tratando de entender esta locura. A ver, ¿alguna otra pregunta? No sé si hay tiempo. Perdón, no escuché. Que he tratado de practicar meditación, pero hay muchas fuentes que te dicen de hacer una cosa o la otra. Hay algunos que dicen de visualizar, pero se siente más como que de relajarse. Pero entonces hay algunos que dicen que sienten las partes de tu cuerpo y hay otros que dicen no pensen en nada. Y hay otros que dicen como que no sé, pero entonces quería saber lo que usted piensa. ¿Cómo? Sí, con mucho gusto. Entiendo bien su confusión. Sí, porque se dicen muchas tonterías. Un dato biográfico, pero pertinente. ¿Cómo yo llego? Yo lo que practico es Zazen, meditación Zen. ¿Cómo yo llego a esto? Pues yo toda mi vida he dedicado a la filosofía y yo no tenía ni... Yo voy por Nueva York, por la Quinta Avenida, y ahí hay una librería japonesa, que a mí el mundo japonés siempre me ha interesado mucho. Y de hecho, están traduciendo mi obra al inglés ahora, pero yo quisiera que tradujera al japonés. me lo he imaginado yo. Tengo una gran admiración por la cultura japonesa. Y voy por allí y veo un libro. ¿Cómo se llama esto? En la vitrina, sí. Está abierto. Hay un texto en japonés, no entiendo. Está en inglés. Y leo esto. Y esta es la meditación que yo recomiendo. Es la verdadera, es la genuina. Veo estas palabras, leo, las veo. Es del maestro Zen Dogen, Eihei Dogen, del siglo XIII en Japón. Dice esto. Lo voy a decir en inglés porque lo leí en inglés. Además suena bonito en inglés. Expecting nothing, wanting nothing, seeking nothing. Just sit and be firm like a rock. Trate. Es muy difícil. Lo que uno quiere es salir corriendo. Porque es confrontar la mente y la soledad. Son tres las prácticas de la meditación. El silencio, la soledad y el recogimiento. Y eso lo practicaban los pitagóricos. Y eso lo practicaban los cínicos. Y eso lo practicaban los escépticos. Eso es bien antiguo. Pero aquí se lleva a un nivel de estructuración, quiero decir, en el Zen, único. Eso exige una postura, la postura medio loto o loto completo, o como es mi caso, que ya me destruí de tanto meditar, me destruí los meñicos, mis rodillas están destruidas de tanto estar sentado, horas y horas, pues consecuencias, ¿no?, de las acciones. Así que me siento en una silla, ya no puedo, no, mis piernas no pueden, ¿no? No soy viejo, soy antiguo. Entonces, la antigüedad pesa. Entonces son miles de años aquí, miles. Y ahí voy, pues ya. Lo importante es no moverse.
Cada pensamiento que llega, reconócelo, se va. Y constatar la fugacidad de la mente. Cada sentimiento que llega, se va. Y constatar la fugacidad de lo que se siente. Y así con todo. Uno empieza a descubrir el hígado, a sentir la sangre, el corazón, las vísceras. Bueno, constata que hay un cuerpo. Y cuando surja eso tan complejo que es el cerebro, que como dice el neurólogo Antonio Damasio, our brain is always in the verge of collapse. Eso lo dice. No sé si conocen a Antonio Damasio, pero es un hombre ya muy reconocido. Vamos, yo lo admiro y lo respeto mucho. Tiene ya 82 años. Está bellísimo. Es una persona bellísima, bellísima. Lo respeto mucho. Por lo tanto, no hagas caso a esas tonterías que hablan de la meditación y simplemente medite. Y si quiere leer a alguien, lea a Dogen. Y si quieres que le comparta, yo se lo puedo llevar al profesor. Yo hice traduje, yo he traducido varios textos de Dogen. Uy, qué difícil la ponen, qué difícil es esa vaina. O sea, yo pensé que el alemán era eso. No. Esto es difícil, pero yo he traducido algunos textos. Si quieres les comparto un texto de las instrucciones que da Dogen para la meditación, ¿sí? Se lo hago llegar al profesor y usted se lo reparte. Es el Zazen, instrucciones para la práctica de Zazen. Y son bien claras. No hay nada más simple ni más difícil. 1 minuto, 2 minutos. Yo me acuerdo que yo empecé, no podía más de 5. 5, luego 1 hora, luego 2, luego 3, luego 14 horas. No seguidas, porque claro, el cuerpo no, tienes que salir, caminar, y vuelves otra vez, y vuelves otra vez, y vuelves otra vez. Y tú de aquí no te vas para contemplar el vacío del mundo. Porque allí, donde no hay nada, está todo. Vaya paradoja. El bhikkhu de mente serena que entra en una casa vacía siente un júbilo que va más allá de lo humano. Esas son palabras de Buda. Esa casa vacía, esa es la mente, ese es el cuerpo, eso es el mundo. ¿Está bien? ¿Cómo se dice en japonés? Arigato gozaimasu. Tengo una pregunta. ¿Es importante estar en un completo estado de lucidez cuando se intenta meditar de esta forma? Sí. O sea, uno no puede estar medio dormido. No, si no te pegan con un palo. En los monasterios, es verdad que no es una tortura, ¿no? Pero yo recuerdo, me llamaba la atención, allá los monjes están muy atentos. Yo he estado muchos años en un monasterio. Y ¡Katsu! Tú haciendo el carajo. Despierta, huevón. Me diría un chileno, ¿no? Que da 5 palabras, 4 son huevón. Qué simpáticos los chilenos. Chile es un país maravilloso. Admirable. Nada más que haga un hombre como Salvador Allende, es un país digno de admiración. Sí, una muy buena pregunta. La lucidez es fundamental. La conciencia hay. Y la conciencia es un momento. Lo que hay son momentos de conciencia. Freud lo ve. Freud dice, das Bewusstsein ist nur für einen Moment, dice Freud en alemán. Y dice, mira, Freud, la conciencia lo es solo por un momento. Y eso uno lo descubre observando. Y uno dice, anda el cara. Por eso al principio asusta. Por eso es bueno un maestro.
no un gurú, esa vaina. Maestro, en tradición zen, el maestro es importante. Alguien que haya tenido esa experiencia y lo oriente. Eso haciendo self-taught, eso no es bueno. Y hay por ahí maestros. Pero Dogen dice, no hay que buscar al maestro, el maestro llega a uno. Bien bonito eso, sí. Una pregunta que se me ocurre. ¿Hay centros de meditación para parir, por ejemplo, en India? Porque la experiencia vital de las personas ¿Para? que, ¿Perdón? para parir. La experiencia vital de las personas que crean humanos me parecería bien diferente, ¿no? Como la experiencia de la realidad. Bueno, en la tradición budista, el momento de dar a luz, ¿no? Es un momento fundamental, ¿no? Sin eso no hay vida. Pero no es que haya una meditación específica para eso, ¿no? Es la misma. De hecho, una persona, en un caso una mujer que se dedique, practique Zen y esté embarazada, pues es una gran oportunidad para meditar. Pero no es que no hay recursos especiales diseñados para eso, porque se entiende que esa práctica es independiente de toda condición. Por eso, pero hay centros de meditación. Sí, pero no es budista. Porque el budismo ha desaparecido de la India. El budismo quedó, son de cualquier otra tradición, pero budista no. En la India los lugares budistas que quedan son los lugares históricos, donde estuvo el Buda enseñando, pero el budismo fue exterminado en la India a raíz de la invasión musulmana. Los monasterios fueron destruidos, las bibliotecas, los monjes. Y entonces se refugió en Sri Lanka, en la isla que está al sur de la India. En general, en el budismo, en la India ya no hay budismo. Me refiero a practicantes. Es hinduismo, islamismo y jainismo. El jainismo sigue siendo muy importante en la India, pero no es ya la tradición budista. Sí. Ahorita escuchándote hablabas de cómo disciplinar la mente, de la fugacidad, la impersonalidad y la insatisfacción. ¿Y qué otras herramientas piensas según este pensamiento o qué otras formas para disciplinar la mente? Cada momento. El momento de comer, el momento de caminar, o lo que China llama las 4 posturas. Nosotros tenemos 4 posturas. Caminando, sentado, acostado, ¿cuál es la otra? O de pie. Pues cada postura es un momento. La meditación ha de ser constante. Y por lo tanto, esa lucidez de que él hablaba, hay que sostenerla en cada momento. En cada momento, reconocer esas 3 características. Eso es meditar. Por lo tanto, no hay que sentarse. Cada oportunidad, el momento de dormir, el momento de comer, el momento de tomar un gran vino. Eso, yo soy, ¿verdad? De verdad. No soy un catador, soy un bebedor. Pero no es que sea alcohólico, pero vamos, el vino pone en evidencia justamente eso de la fugacidad. Cuando el vino es realmente un gran vino, eso se va así. Y uno constatarlo, no apenarse por eso, no afligirse, al revés, decir, qué oportunidad, se acabó, todo se acaba. Y constatar eso en cada momento, eso es meditar. Lo que pasa es que el momento de sentarse es lo que refuerza lo que va a ser un hábito, un modo de vivir. Desde que te acuestas, levantas, no importa lo que hagas. Ahora yo aquí, hoy aquí, yo no he hecho otra cosa que meditar. O sea, tantos años, ya la mente está ahí. Por lo tanto, por ejemplo, Zazen es todo. Zazen es comer, Zazen es hablar, Zazen es callar. En cada momento, cada día es una joya
que hay que aprender a pulir. Eso es cada día. Y cada momento es la oportunidad de hacerlo. ¿Eh? Eso es meditar. Eso es Zazen. Eso es abandonar la ignorancia. Y uno puede ser, la ignorancia no está reñida con el conocimiento, uno puede tener muchísimo conocimiento y mucha patraña mental. El poeta, el gran poeta T.S. Eliot, no sé si lo conocen, supongo que lo conocen, inglés, norteamericano, radicado en inglés, tiene unos versos bellísimos. Dice, "Where is the wisdom that we have lost with knowledge?" Important question. Sí. Quería preguntar qué te musa a escribir La danza en el laberinto, porque Y ese libro escandaloso, ¿usted está leyendo eso? No, todavía. Ah. Voy a leerlo, pero no me dio tiempo antes de ir para acá. Ajá. Porque me parece bien curioso que utilizaste la palabra danza. Sí. También laberinto. Y Luis Párez Matos tiene el poema de Majestad Negra, donde en uno de los versos dice que la molienda culmina en danza. A mí me gusta escribir poemas y también he navegado la vuelta de compensar dolor con disfrutar, con cantar, que vivir es como danzar sin saberlo. Y pues a partir de esto quería saber qué fue lo que le estimuló para escribir ese título. Ajá. Y qué otro tipo de arte usted practica o aprecia. Bueno, qué pregunta. Bueno, y enhorabuena primero por lo que ha dicho de la danza. O sea, la danza es una bella imagen de la vida. Uno puede constatar que hay una danza en las células, en las moléculas, en las partículas cuánticas. O sea, la danza es un arte que está íntimamente ligado a la vida misma. Así que eso está muy bien. Y está lo que yo llamo la fiesta del pensamiento. Para mí el pensamiento, siguiendo a Nietzsche, es una fiesta. Es una gran fiesta, silenciosa, pero extraordinaria. Y eso fue lo que me llevó a atar el libro. Y la noción del laberinto es importante porque se puede entender de muchas maneras. Pero lo interesante del laberinto es que nace del propio pensamiento. O sea, si uno ve cómo está estructurado nuestro cerebro, ese cerebro que es algo prodigioso, pero es una masa grasosa, llena de una efervescencia energética extraordinaria, aun cuando no estemos haciendo nada. Y ahí esa enredadera, que eso es lo que es laberíntica. Por eso un verdadero científico del cerebro no hace más que constatar una y otra vez que las llamadas actividades más importantes del cerebro, la memoria, el lenguaje, del cerebro humano, rebasan la localización en las estructuras neuronales. Su rango de acción es difuso por todo el cerebro. De tal manera que si tú quieres ver un ejemplo de interacción y de entrelazamiento, ese es el cerebro. Y ahí tenemos el cerebro y ahí tenemos el universo. Pues ahí estamos nosotros. Y así salimos del fantoche del yo, que se cree alguien y no es nadie. Es justamente una palabra. Y qué poderoso es infeliz. Porque el yo es radicalmente, dice Lacan, frustración.
Y no hay nada más infantil que eso. Estamos todo el tiempo, observémonos, quejándonos de algo. Todo el tiempo. ¿Y por qué no reconocer un punto en el que todas esas quejas, lamentaciones, simplemente se disuelven? Esa era otra pregunta que te iba a decir, porque ¿cómo se lucha con el dolor de reconocer estas verdades? No se lucha contra el dolor. Se danza. Se danza. Muy bien. Okay. Muy bien. Hay que tener cuidado de no convertir esto en una especie así de... porque ahí entra lo que Freud llama el superego, de una especie así de imperativo, categórico y moral. Ahora hay que hacer esto, ahora hay que cuidado. Hay que hacer un carajo. Lo que hay que hacer es justamente observar y constatar qué es lo que te lleva a hacer lo que quieres hacer. Eso, observar las condiciones de tu deseo. Y la acción que te lleva El deseo es ya una acción. El deseo es una acción. Pensar es una acción. Así empezamos. Entonces, en lugar de preguntarse ¿quién soy yo?, hago una pregunta más interesante. ¿Qué es el yo? En lugar de preguntarse ¿por qué estoy triste?, pregúntese ¿qué es la tristeza? Desidentifíquese. Convierta sus pensamientos en un campo de experimentación. Día a día. Día a día. Y va a aprender algo. Entonces se emborrachó y terminó hecho mierda, como suele ser, y se dice, ¿por qué hice esto? Pues entonces me lo vuelvo a hacerlo, huevón. Y si ha hecho algo, que se ha hecho sentir muy culpable, no debía haber dicho nunca eso, pues simplemente no lo haga, pero no siga diciéndose soy una mierda, y me da culpa. La culpa es el peor enemigo del pensamiento. El peor. Por eso en la tradición de budista se dice que la culpa no es sana. Si uno hace algo que daña, que hace, pues simplemente entienda las condiciones que le llevaron a hacer eso y propóngase no volver a hacerlo. ¿Para qué? Para no sufrir más. Porque qué afán de sufrir. Dice Sartre en La náusea, y eso me recordó lo que hablábamos hoy en el camino. Dice Sartre en la náusea, dice, a ver cómo lo veo bonito en francés. On souffre de ne pas souffrir assez. Se sufre de no sufrir lo suficiente. Anda el carajo. Somos expertos en el masoquismo moral. Todo el tiempo en esa. ¿Y qué pasa? Que el capitalismo, la lógica del capital, se monta sobre eso y ahí viene la deuda, los bancos, que deberían todos desaparecer. Todo. Deberían desaparecer los bancos y los partidos políticos. ¿Y las qué? Y las banderas. Muy bien. Let's go. No, dígalo en francés o deja un poquito. En italiano. No sé decir. Avanti popolo. Alla riscorsa. Bandeira rosa triunfará. ¿Se acuerdan de eso? Es el himno de los partisanos italianos en la lucha contra el fascismo. Avanti popolo. Es bellísimo. Buscan en YouTube. ¿Verdad? YouTube está bien, YouTube, sí. Está bien. YouTube está bien. Y los Rolling Stones descubrieron la segunda noble verdad. I can get no satisfaction. And I try. Eran un grupo, por ahí anda este loco dando salto, Mick Jagger. Impresionante. Esa es mi gente. Digo, yo soy más jovencito, cuidado.
pero no tengo esa fuerza, es admirable. Bueno, muchas gracias, nos vemos entonces. Gracias a todos y todas por venir. Quiero dar una particular aprecio y agradecimiento al Departamento de Humanidades, la Maestría de Estudios Culturales y Humanísticos, el Taller Comunitario de Humanidades, la UABON PR, Claras Coffee, la Jugosa PR, la Asociación de Estudiantes de Filosofía, Danza Activa y Alison Rodríguez, que hizo posible que el profesor pudiese llegar a este